Muy buenas a todos mi gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo tipo de video para el canal en el cual no mostraré un gameplay o podcast como suelo hacer, sino hablaremos de mi serie de ciencia ficción favorita de los últimos años y tiempos, Warhammer 40.000. Aunque hoy solo hablaremos sobre las 20 legiones marines espaciales del Imperio de la Humanidad. Ya si quieren que hable sobre los otros grupos que conforman el Imperio o los enemigos de la humanidad, déjenlo en los comentarios y tal vez, solo tal vez, haga esos videos. Perdón que te interrumpa, yo del pasado, pero tenemos que hacer una pequeña pausa primero para agradecerles a todos ustedes por el gran apoyo que le están dando al canal y a los videos de Warhammer. Realmente no esperé que creciéramos tan rápido. Yo sé que no es una super cantidad, pero de lo que pasamos de un día para el otro fue increíble. Y sin más que agregar, quiero darle un saludo a nuestro queridísimo 101%, el cual me ayudó a terminar este video, pasándome memes para los devoradores de mundos, los cuales no le encontraba mucho meme yo solito. Así que muchas gracias por esos 101% y ahí estaba tu saludo. Lo prometido es de ahí, sin más que agregar, muchas gracias otra vez y que continúe el video. Y se preguntarán, Rata, ¿por qué haces estos videos si hay muchos tipos hablando de esto mismo? A lo cual yo tengo tres respuestas. Número 1, quiero visitas y que la gente note mi canal, por favor. Solo tengo 50 suscriptores, ayúdenme, caracho. Segundo, porque quiero que mis padres aprendan un poco de Warhammer 40.000 y haciendo este video es la mejor forma de enseñarles bien con imágenes, texto, memes y mi voz. Eso y porque no quieren ver los videos de otras personas, así que me tocó hacerlo. Y número 3, para traerles a ustedes que tal vez no sepan de Warhammer 40.000 algo por donde empezar. Aunque yo recomendaría que se vean la cronología del perrito en taza, aunque mírenla después de ver este video, por favor. O sea, no se vayan. Diría que empiecen por ahí. Bueno, solo será sobre los marines espaciales y un poco de su historia, pero antes un poco de contexto. ¿Qué es un Space Marine? Los Space Marines son los poster boys de Warhammer 40.000 y lo que más llama la atención del público en general. Los puedes ver protagonizando la mayoría de cosas que la empresa Games Workshop vende. Tanto libros, juguetes, películas, series, trailers y todo, juegos y en todo en general lo que tú puedas ver de Warhammer. Cuando tú pides en Warhammer 40.000, tú pides a los Space Marine, pero hay muchos tipos de marines espaciales, los cuales vienen de 20 legiones diferentes, donde tú puedes escoger el que más te guste y vamos a resumirlos a todos en este video. Así que agárrense la cabeza del abuelo porque se viene. Advertencia, este video contiene spoilers de Warhammer 40.000 y la herejía de Horus. Dudo que los vayas a leer, pero igual te lo advierto. Advertencia 2. Este video será hecho tanto con seriedad como con memes. Así que si les digo que los salamares rojas son una legión que se centra en besar y abrazar perritos y gatitos, no es que estén haciendo eso todo el tiempo, pero puede hacerte inferir que no son tan satánicos y destructores como el resto de marines. Los Space Marines son guerreros genéticamente modificados que tienen varios órganos extras metidos dentro de sus cuerpos, con refrigeradores gigantes conectados a ellos y están tan alejados de lo que tú llamarías un ser humano normal que son referidos como semidioses o ángeles de la muerte por la gente dentro de Warhammer 40.000. Cada Space Marine tiene un padre genético, los cuales son conocidos como primarcas, los cuales son la fuente de base de donde vinieron cada una de las legiones y son prácticamente Space Marines más grandes, fuertes, guapos, inteligentes, rápidos, poderosos y casi seres divinos, creados por el emperador de la humanidad, ese tipo dorado gigante que ves en todos lados y es confundido con Dios, el cual era el líder y ahora mártir del Imperio de la Humanidad. Los primarcas son sus 20 hijos, construidos en un laboratorio junto a su mejor amigo Malcador y su ex Herda. Bueno, que ella solamente donó los óvulos para poder engendrarlos. Quienes lideran las 20 legiones de marines espaciales y quienes son sus hijos. No por laboratorio o método tradicional, sino por una mesa de cirugía, la cual le dio sus poderes y habilidades asociados con su primarca vía la semilla genética, que son los órganos extra que tienen injertados dentro de sus cuerpos. Tienen toda la carga genética de sus primarcas. Así que si Rabute y Gilliman tienen sus genes de saber cómo funciona y usar el Excel de la perfección, también sus hijos, los ultramarines, les saben mucho. Esta vez solamente hablaremos de las legiones originales. ¿Quieres saber de los capítulos sucesores, o al menos de los más importantes? Déjamelo saber en los comentarios y le haré un video por ahí. Así que sin más preámbulos, comencemos con la primera de todas las legiones. Y me puse a pensar, niña blanca de 8 años en un barrio negro entre un montón de monstruos a esta hora de la noche con libros de física cuántica. Está a punto de hacer algo, hermano. Los Ángeles Oscuros. Bando leales. Primarca Lion L. Johnson. Y primarca favorito, tanto así que es la única figura oficial que tengo y que todavía no armado ni pintado. Es un guerrero, un caballero de la Edad Media, traído a la vida y realmente se comporta como uno, la mayoría de veces siendo un total y absoluto, un maldito, varias veces. Palabra que los describe, paranoicos.
Los Ángeles Oscuros son la primera legión de marines espaciales creados por el Emperador y provienen del mundo de caballeros conocido como Caliban. Su primarca, Lion L. Johnson, es lo que obtienes cuando intentas hacer el meme del chat que está de lado con un personaje llorando al frente suyo como un personaje completo, un personaje hecho y derecho. Es un maestro duelista y un estratega de prodigio, y todo un mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. Hay pocas situaciones para las que no está preparado, e incluso muchas menos peleas para las que no esté listo. De hecho, hay un momento donde se pelea con literalmente la raza de Cthulhu y este le gana tan duro que casi los extingue al 100%. Esto hace a los Ángeles Oscuros los caballeros de la mesa redonda, siendo Lion L. Johnson su rey Arturo, con cierto grado de autismo leve y introvertismo. Y de hecho sí se ven como los caballeros de la Edad Media con sus armaduras de poder siempre combinadas con túnicas y capuchas y cosas que usan los caballeros. Pues los caballeros reales e incluso sus nombres hacen juego con esto. Tienes miembros como Ezequiel, Azrael, Belial, Samuel y muchos otros. Una cosa muy importante de los Ángeles Oscuros son los caídos. Los Ángeles Caídos serían una parte de su legión la cual traicionó al Emperador. Y los Ángeles Oscuros de verdad que intentan eliminar toda mención de ellos en los registros y cazarlos al completo. ¿Ángeles Caídos? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Cómo? ¿Qué sabes de los Ángeles Caídos? Acompáñanos un rato, te vamos a llevar a nuestra nave y probarte que nunca has escuchado de ellos realmente, y que definitivamente no existen, y que si existieran, incluso aunque no lo hagan, nosotros los encontraríamos y mataríamos, aunque no existan realmente. Ellos aman sus interrogaciones. Lion L. Johnson tiene una política de primero dispara, después pregunta, que heredó a sus hijos, la cual tiene mucho sentido porque cuando León oyó sobre uno de sus hermanos traidores, Conrad Kurz, estaba en uno de los mundos natales de uno de sus hermanos leales, Roboute Gilliman, en el que estaba su madre. En ese momento, él pensó por unos segundos y dijo: mira qué cosita, clic, clac, clic, toda tomiquita, tic, tac, tic. ¿Cómo saber cuándo va a explotar? Cuando un pitito empieza a sonar. Los Ángeles Oscuros tienen tres ramas interiores que los dividen pues en tres grupos. Los exterminadores del ala de la muerte, que son marines espaciales que se mueven más lento que los demás, pero tienen armas más pesadas, equipo más pesado y pueden tanquear más balas que todos los demás. Los alas de cuervo, que serían los grupos de asalto especializados en ataques relámpago y que usan motojet y jetpacks. Y por último, los ala verde, que son los marines normales y ellos ya son buenos en todo, no perfectos, pero sí buenos en muchos aspectos, ya que ellos fueron el modelo base del resto de legiones. Si te gusta sospechar de todo y todos los que te rodean, pero también te gustan los juegos de rol y fantasía, pues los Ángeles Oscuros son para ti. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, ay, pluma, pluma, ay. Los hijos del emperador, la tercera legión. Bando traidores. Primarca Fulgrim, un artista, un perfeccionista del más alto calibre y un mariposón que salió del closet con demasiada fuerza. Palabra escritora: perfección. Los hijos del emperador dedican toda su vida a únicamente la búsqueda de la perfección en todo lo que hacen, en la guerra, en el arte y en cada aspecto que te puedas imaginar, hasta los más cochinones. Sus armaduras son de un rosado, púrpura y dorado resplandecientes. Sus naves tienen galerías completas de estatuas doradas de sus miembros más honorables. Fulgrim era un hombre que creía que la búsqueda de la perfección en todas las cosas era la verdadera razón de ser de todos los seres vivos. Y digo, míralo. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Entre los primarcas, Fulgrim y Lehman Ross son los únicos que no son vírgenes, ya que este señor tuvo 20 esposas al mismo tiempo y las tuvo que dejar por las guerras a las que tenía que ir, aunque igual le dio hasta para llevar a muchas otras, al igual que sus hijos hicieron. Por eso a nadie le pareció raro que justo cayeran para el lado de Slaanesh, el dios de los excesos. Así es, los hijos del emperador son la primera legión del caos de la que hablaremos, y tú te preguntarás: Rata, ¿quién chuchas es Slaanesh? Y yo te contestaré: Slaanesh es uno de los 4 dioses del caos, enemigos jurados del emperador, el cual tiene como títulos dios del exceso, el placer, la sediente y la señora de los actos innombrables. Los hijos del emperador, en su búsqueda por la perfección, pasaron de ser los papuchos buena onda que eran a pues estas cosas. Menos Fabius va él se quedó igual por ser ateo. Pero por la voluntad de Slaanesh, ellos van a los mundos y torturan, mutilan, violan a todo ser vivo para sentirse más cerca de dicha perfección a través del dolor ajeno. Ellos usan ataques de sonido a través de armas que sueltan chillos, los cuales te desgarran los tímpanos, masacran buscando esta perfección en la guerra. El mismo Fulgrim perdió la guerra contra Slaanesh, ya que él consiguió una espada maldita en un planeta alienígena, los cuales estaban teniendo una orgía hasta la muerte porque los iban a matar a todos. Y esa espada contenía el espíritu de un alto demonio de Slaanesh, el cual terminó corrompiendo y poseyendo a Fulgrim y lo transformó del hombre que era a un primarca demonio corrupto, llevando la locura de su legión a toda la galaxia. Estos tipos son realmente porque muy malos. Muchos dirán que Warhammer 40.000 no hay malos, al todo ser en mayor o menor medida el malo, pero ellos sí que lo son y con ganas, se pasan, ¿no?
hacen cosas horriblemente horribles a todos y a todo. Es más, son tan conchudos que su grito de guerra es por el emperador, burlándose de él en todo momento a pesar de estar horriblemente mutados y corruptos. Si alguna vez te tomaste una droga o simplemente escuchaste música a muy alto volumen, no gustándote mucho, tanto que le subes más, y le subes más, y luego más, y luego más, y luego más, y luego un poco más, y cuando ya no se le puede subir más, lo sigue subiendo, entonces tú, amigo mío, serías parte de los hijos del emperador. You do seriously surprise me. Thank you, Chef. I was hoping you'd see that. I mean, I'd give it all I got. Give you 110. You surprise me to how shit you are. Los Guerreros de Hierro, la cuarta legión de marines espaciales. Bando traidores. Primarca, Perturabo o Peter Turbo para los amigos. Un señor de la guerra y un guerrero de asedio y un incel. Un incel total. Palabra descriptora, asedio. Continuando con la moda de unirse al caos y traicionar a la humanidad, tenemos a los Guerreros de Hierro, la cuarta legión de marines espaciales, liderados por el primarca Perturabo, del mundo de Olimpia. Para poder entender a los Guerreros de Hierro, primero debes entender a Peter Turbo. Perturabo es un hombre tan amargo como los granos de café. Él odia al mundo y a todos en él, por el hecho que nunca tuvo honor, respeto y el reconocimiento que él quería, ya que siempre lo mandaban a peleas tan horribles que no había registro de ellas, por lo cual odiaba a sus hermanos y a sus logros incluso mucho más. Él es alguien tanto miserable como amargado, pero a los fans les encanta porque él es simplemente el más competente de todos los primarcas. De hecho, la herejía de Horus no hubiera durado ni un mes sin él. O sea, gracias a él es que la herejía de Horus fue algo. Y tú dirás, Rata, ¿qué es la herejía de Horus? Bueno, es hora de un pequeño relato y una pausa de lo que estamos hablando. Bueno pues, Horus era el hijo favorito del emperador, y un día fue a su cuarto y le dijo: Papi, le acabo de dar 150.000 subs en Twitch a Fuwawa, y ella me dijo que me quería mucho por eso. Creo que realmente le puedo conocer algún día. Y bueno, lo que le respondió el emperador fue tipo: feelings for her are not real. They are real to me. Y después pasó algo tipo: So let it be war. From the skies of terror to the galactic rim. Bueno, de vuelta con los Guerreros de Hierro. Los demás traidores no hubieran llegado a nada sin ellos. Así que ya saben a quienes realmente jodieron a todo el imperio. Imagínate, una facción que son la personificación de lo más brutal de las industrializaciones, donde sirves a la legión hasta tu último suspiro, donde construyes, matas, donde asedias, donde vuelves a matar, donde literalmente invocas a Satanás, lo agarras a golpes y lo metes a una máquina para que haga de batería, o de la misma máquina y usarlos como carne de cañón. Es lo que hacen, atrapan demonios y los usan de robots de carne de cañón. Los Guerreros de Hierro son las guerras de asedio encarnadas. Ellos son las armas pesadas, ellos son los tanques, ellos son torretas, y lo peor de todo es que no se mueren con nada. Ellos odian a los imperiales y odian a los puños imperiales. Ellos son la amargura hecha persona y no sirven a los dioses del caos porque les caigan bien. Los sirven porque así joden más a la humanidad. Así que, si te gusta construir, tienes problemas de ira y eres a prueba de balas, los Guerreros de Hierro son para ti. Y como hizo su grito de guerra, hierro por dentro, hierro por fuera. My time has come. Whoever holds this long stick is gay. What the fuck? Los Cicatrices Blancas, la quinta de todas las legiones. Bando leales. Primarca Yagatai Khan, fanático religioso de la velocidad y un gigachat que primero te destruye con las palabras y luego con las manos. A la descriptora: Soy Francesco Fino. Los Cicatrices Blancas vienen del mundo plano de Chogoris, y todo lo que ellos piensan es sobre la velocidad. Ellos aman el combate cuerpo a cuerpo, pero sin dudas lo aman más cuando están encima de sus motos voladoras, o mientras corren muy pero que muy rápido. Los Cicatrices Blancas, bueno, no se sabe mucho de ellos y eso es muy canon tanto dentro como fuera del universo de Warhammer 40.000, ya que ellos no buscan ni el reconocimiento ni la gloria de la batalla, solo lo hacen porque es su deber y lo aman. No en una manera como los del caos que simplemente aman masacrar, lo aman más por la adrenalina que un combate digno te puede dar. Se basan en ataques relámpago que destrozan al enemigo, dejan una nota que nos dicen nos vemos más adelante y se van, así nomás antes de que los demás lleguen. La cosa es que ese más adelante nunca pero que nunca llega, y por eso los muy olvidados en la franquicia.
Son conocidos como los asesinos sonrientes, ya que ellos al llegar al combate lo hacen con una sonrisa en su rostro de oreja a oreja. Y si te fijas en el nombre de su primarca, están inspirados en los mongoles. Simplemente quita los caballos y pon motos voladoras y ya está, tienes a los cicatrices blancas. Están inspirados en los viejos tiempos de Genghis Khan, así que sí que podrías decir que esto es Warhammer 40.000 y que todos son malos, pero se encajan muy bien. Los cicatrices blancas tienen pues una cicatriz que los hace a todos hermanos. Esta es la tradición puesta por el primarca, ya que al verlos pelear los hizo a todos iguales con la cicatriz en su rostro. Khan es un poco muy conchudo muchas veces, pero es uno muy razonable al final del día. Siempre está un paso adelante y es muy sabio y paciente. Y suele ser muy subestimado porque no grita sus logros a todo pulmón a los cuatro vientos. Lo cual lo hace a él y a su legión muy peligrosos, ya que nadie sabe realmente qué pueden llegar a ser. Siempre mantienen sus habilidades a raya, solamente las muestran cuando de verdad lo necesitan. Los cicatrices blancas suelen ser muy olvidados, pero eso no disminuye sus logros para nada. Todo lo que hace es sorprender a aquellos que los toman por débiles, así que si te gusta la velocidad, la vibra que tienen los mongoles y apuñalar a la gente, pues los cicatrices blancas son para ti. Soy frío, porque cuando fui caliente tuve un hijo. Lobos lunares. Bandos leales. Primarca Lyman Ross. Un caballero que finge ser una bestia. Un vikingo salvaje y algo furro. Palabra descriptora. En serio, casi todas sus figuras son solo lobos. Also known as the Old Wolf, he rules from the Hall of the Great Wolf, together with his wolf lords such as Harold Deathwolf, Eagle Ironwolf, and Bjorn Stormwolf. Under the command are troops such as the Wolf Guard, the Wolf Scouts, and the mystical Wolf Priests, ready to fly the Stormwolves and ride the Thunderbolts straight into battle with their bladed wolf claws, the wolf standard raised high, and the wolf amulets active, all wolfkin battling and bridled with intense CQC fury, and wolf-like musk in preparation for the coming wolf time. Los lobos lunares son la sexta legión de marines espaciales y todos vienen del mundo helado de Fenris, el cual es la era del hielo hecho planeta, donde nacieron todos juntos a su primarca Lyman Ross. Tampoco se necesita mucho tiempo para hablar de los lobos espaciales, ya que son un poco obvio que son la segunda legión más obvia de qué es lo que hacen de las 20 legiones después de los devoradores de mundos. Cuando tú ves un lobo espacial, ¿qué ves? ¿Un vikingo espacial? Pues ya, eso es todo. Cierre, vámonos. Pero bueno, ellos tienen tanto en común con un marine espacial normal como un vikingo lo tenía con un soldado romano. Mira, como un Space Marine tu cuerpo está tan mejorado que filtras todo tipo de venenos, incluido el alcohol, así que no te puedes emborrachar. Pero los lobos espaciales destilaron una hidromiel especial con una planta tan venenosa que mataría a un humano normal en cuestión de segundos para solamente poder emborracharse. A ellos les crecen colmillos en sus dentaduras y a veces comen a sus enemigos. Ellos tienen la habilidad de obtener los recuerdos de lo que comen, por lo que hacen esto para aprender sus estrategas y saber qué cosa es el enemigo. Y porque les sabe rico a ellos comer humanos, creo yo. Son salvajes, son asaltadores, son vikingos, pero aún así son leales hasta la muerte. Lyman Ross es un hombre bastante egoísta que siempre grita sus historias y cuentos sobre sus grandes hazañas, a donde sea que vaya. Pero al mismo tiempo es tan leal que en vez de simplemente disparar a sus enemigos a la muerte, él los agarra y les rompe la espalda como Bane a Batman, para así demostrar su devoción por la lucha libre. Si quieres ser un vikingo o lobo solitario, pues juega con los lobos espaciales. ¿Qué más quieres? Los puños imperiales. Bando leales. Primarca Rogal Dorn, un arquitecto maestro, un constructor y necesita de una mano. I am lost on this heretical ship. Tell me what I should do. Your services are no longer required. Palabra descriptora. Los puños imperiales son la séptima legión liderados por el primarca Rogal Dorn de Ingwit, otro planeta hecho de hielo. Aunque ellos reclutan a sus tropas en el mismísimo planeta Tierra. Ellos viven en fortalezas andantes, las cuales llevan a todos sus combates y tienen su nave insignia, la cual es conocida como la Falange. Y esa es de las naves más poderosas de todo el imperio y es nerfeada cada 2×3, aunque es del tamaño de nuestra luna. Así que sí, es muy grande. Los puños imperiales son una legión en la que piensas cuando se dice la palabra deber. Ellos aman servir a su deber, tienen una voluntad y cuerpos inamovibles. Rogal Dorn, un maestro constructor y arquitecto, básicamente una roca gigante tanto en mente como en cuerpo. Su falta de sentido de humor y la habilidad para mentir
demuestran que él es tan contundente como las armas que él crea. No las espadas que hace, sino los super contundentes martillos constructores que él puede hacer. Los puños imperiales son lo mismo. Toma tu típico soldado gringo, dale unas metralletas y pregúntale qué es un kilómetro. Usan el típico corte militar y tienen un sentido del deber muy grande. Y todo lo típico de un militar del ejército. Después dale super armaduras de poder, super armas y un gran amor por crear fortificaciones y tienes a los puños imperiales. Son inamovibles. Cuando te encuentres un hueco en sus defensas, ellos ya lo cubrieron con litros de cemento y balas. No puedes simplemente penetrar sus defensas. Sus conocimientos del combate defensivo están tanto que se necesitaron 4 legiones traidoras para atravesarlos en la herejía de Horus, o un super Saiyajin orco en esteroides en la historia del último muro. Es gracias a ellos que el Imperio de la Humanidad sigue con vida hoy en día, y no hay que olvidar su rivalidad con los guerreros de hierro. ¿Quieres saber por qué los guerreros de hierro están tan amargados con la vida? Tus amigos amarillos son la razón. I am very bitter, and you are the reason. I know. And I don't care. Peter Turbo y Rogaldon son dos lados de la misma moneda. Uno es un poco más querido y le dan trabajos bonitos, y otro es Peter Turbo. Sí, el pata está demasiado mal. Si te gusta jugar a la defensiva, ser bueno con todo tipo de armas y vehículos, te gustan las batallas bélicas originales, entonces los puños imperiales son para ti. Ojo, las moscas vivas. Y cuando tengo la araña, se la tiro a la tela. Y la araña, la caza instantánea. Y veo como la coge, la muerde y la envuelve. La envuelve y la vuelve a morder. Y se la va comiendo. Y la deja ahí envuelta. Los amos de la noche. Bando demasiado herejes para ser traidores, pero siguen siendo traidores. Primarca, Konrad Kurz. Un vigilante de la sombra, depresivo, compulsivo, maníaco, torturador y caníbal. Este tipo sin dudas está enfermo y es literalmente el Batman que ríe, pero con esteroides y más grande. Palabra descriptiva. Los amos de la noche son de las legiones que más miedo me daría encontrarme. Y no es para menos. Viene del planeta Nostramos. Su primarca Konrad Kurz. Son una legión traidora que viene de un planeta conocido por nunca ver los rayos del sol. El mundo de la noche eterna. Mostramos un horrible mundo colmena conocido por haber tenido lo peor de lo ultra peor. Tanto en bandas criminales como corrupción, como tratos laborales y como violencia intrafamiliar. Lo único que controlaba a la gente común en ese mundo es la tasa de suicidios de este lugar, la cual rozaba el 70% o más. Los amos de la noche siguieron los pasos de su primarca, quien tenía una forma retorcida de ver la justicia y cómo ésta debía ejercerse, en la cual la única forma de hacer que las personas colaboraran era a través del mayor de los horrores. Si eras bueno, nunca los conocías. Si eras malo, que Dios te agarre confesado. Esta tradición se perdió hace mucho cuando se volvieron herejes, ya que sus filas fueron reemplazadas por maleantes, torturadores, psicópatas, genocidas y muchas cosas malas más. Eran reclutados desde los 12 años de edad. O sea, eran super asesinos, incluso antes de ser adolescentes, creados para ser semidioses. Terror es lo que siembran y carne es lo que colectan. Ellos son la mayor basura humana que podrías encontrarte en Warhammer 40.000. Son el opuesto exacto a todas las legiones. Ellos torturan, mutilan y despellejan porque son tan edgys que para ellos es chistoso. Suelen huir de la batalla para regresar más tarde y matarte con más números. Cazan a los inocentes y débiles. Ellos van por la gente común porque es mucho más fácil que pelearte con otros de Space Marine. Y nunca los verás pelear en otros campos ya que no les gustan los retos. Son la antítesis de los marines normales y son la mayor basura humana. Una vez en un planeta no hicieron caso a sus demandas, a lo cual asediaron una de sus naves y la llevaron a la atmósfera. La gente celebró creyendo que habían ganado, pues solo se llevaron una nave. Entonces la nave regresó y abrió sus ventanillas. Y de ella caen la piel, carne y huesos de los tripulantes hacia la multitud. Una legión de asesinos maníacos añade un gran fanatismo por Metallica y Monster y tienes a los amos de la noche. Es por Maybe. Oye, compa, tengo miedo de decir las cosas. Oye, compa, soy un buen compa. Los ángeles sangrientos. Bando leales. Primarca sanguíneos. Literalmente un ángel vampiro del espacio y un super guerrero épico del destino. Y se murió. Muy tristemente. Para la descriptora. Oh, shit. Here we go again. Los ángeles sangrientos son la 9ª legión, nacidos en una de las lunas del planeta de Baal. Los ángeles sangrientos son una historia de tragedia tras tragedia. Si no, pregúntale a los pobrecitos lamentadores. We try our best. We save your people. We stand by you. We love you. So please,
Answer! What have we done to deserve this fate? Ellos sí la pasaron mal. Con uno de los mejores primarcas, el cual era amado por casi todos. Una figura angelical genuina, en la cual guió a su legión, otras legiones y la humanidad en sus momentos más devastadores, y fue asesinado por las manos del architraidor Horus, después de haber peleado contra ejércitos, príncipe demonio Ka'Bandha, su hermano corrupto Andron, un titán poseído por un gran demonio, y por último ya contra el mismísimo Horus en su máximo poder, justo enfrente de los ojos del emperador. La muerte de su primarca llevó a la legión entera a la locura total, sumiéndolos en una enfermedad conocida como la rabia negra, donde se ven a sí mismos como Sanguinius y a todos los demás como Horus, y ellos deben matar a todos los Horus. Los ángeles sangrientos, mientras más viejos sean, más sufren de esto, aunque también pueden controlarlo hasta cierto punto, como lo hizo Luis Dante, el ángel sangriento más importante actualmente. Aunque tienen otro fallo genético llamado la sed roja, lo cual los convierte en los vampiros angelicales que son, dándoles muchas ganas de consumir sangre humana. Esto también corroe sus mentes, volviéndolos cada vez más enojados y transformándolos en berserkers descontrolados con el único objetivo de matar todo lo que vean, siendo enemigos o aliados por igual. Como dije antes, esto no lo ven ellos. Ellos ven a todos como Horus. Ese devorador de mundos que ves ahí, ese es Horus, mátalo. ¿Ves ese orco gigante de ahí? También es Horus, también mátalo. ¿Ves esa colmena de tiranios? Son millones de Horus, mátalos todos. Tu pancito se quemó cuando intentas calentarlo en el horno y ahora está hecho un carbón. Horus sabotó el horno, destruye el horno, hazlo, mata al horno, destrózalo. Esta lenta pero constante enfermedad hace que los ángeles sangrientos sean estos vampiros angelicales que a la gente tanto les gustan. Hasta el mismísimo Henry Cavill lo dijo una vez. Chosen chapter. Yeah. If I were to go for a chapter, it would either be Blood Angels for my chapter, for their nature and what they represent. Tienen cálices de sangre, duermen en ataúdes e incluso pueden usar sus poderes psíquicos para materializar alas angelicales en sus espaldas. Excepto Sanguinius, él sí las tenía de verdad. Son una tragedia andante y lo único que se verá peor que ellos son los cuerpos de todo aquel que osa retarlos. Si te gustan los vampiros, eres bastante creyente de la religión cristiana y tuviese una tragedia, entonces los ángeles sangrientos son para ti. Te reiniciaremos. Por favor, permíteme decir algo antes de que lo hagas. Esto será triste. Te escuchamos, amigo. Iniciando protocolo de autodefensa. Los Manos de Hierro, bando leales y marca Ferrus Manus, un mecánico inventor super soldado el cual pierde la cabeza por el combate. Espada destructora, metal. Los Manos de Hierro vienen del planeta Medusa. Su primarca Ferrus Manus se llama así por sus brazos de hierro. Sí, era un poco obvio el chiste. Ahí tiene. Los Manos de Hierro creen que la carne es débil a pesar de todas las mejoras genéticas que los convierten en semidioses. Ellos reemplazarán parte de su cuerpo por partes metálicas, creyendo que así podrán servir mejor a su deber, lo cual es algo triste, ya que Ferrus Manus quiso cambiar esta costumbre que sus hijos tenían, pero murió antes de poder hacerlo. A ellos les encanta usar vehículos y son una de las legiones con más dreadnoughts de todas. Y tú dirás, ¿qué es un dreadnought? Bueno, es un sarcófago gigante super blindado armado con patas y brazos que tienen dentro de marines que ya están con los dos pies en la tumba, pero todavía pueden seguir luchando y un poquito más, pilotando estas cosotas en el combate. Vehículos, metal, mejoras cibernéticas a los cyberpunk, es lo que hace esta legión lo que es. Tienen servobrazos que apuntan a todos lados, un montón de máquinas con ellos y hasta reemplazan partes completas de sus cuerpos con la misma cosa pero en metal. Ya están a nada de ser prácticamente robots en algunos. También son conocidos por no ser muy amables que digamos, son bastante conchudos a veces. Digo que todos los marinos son conchudos, pero ellos lo son un poco más, ya que si te ven dirán... ¡Ah, no! ¡Ay, o sea! Me dijeron que iba a ser un güero de ojos azules, no un garapán amarillo que no vale ni 5 rupias. Estarán de menos por no ser un robot, ya que la carne es débil y corruptible. Solo hay certeza en el metal. Así que si tienes una obsesión con el metal, piezas biónicas, te encantan todo tipo de vehículos y te meterías las manos dentro del lava para que te den manos de hierro, entonces estos muchachones son para ti. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La 11ª Legión. No estamos del todo seguros quiénes eran los otros dos primarcas a su lado, pero algunos informes olvidados marcan un número que describe una de esas legiones que luchó y sangró en el frente, la Legión 11. En todo caso,
Fue Lionel Johnson, el cual recién había sido descubierto, quien dio el golpe final en el mundo. Número 11 es nuevamente una de las legiones que fueron completamente borradas de nuestros registros imperiales. El primer hereje se menciona en la destrucción de Monarquía que las legiones 2 y 11 ya habían sido purgados de los registros, también dando a entender que los primarcas prometieron que nunca debían hablar de ellos. Sea lo que sea que hicieron, debió ser algo muy terrible como para llegar a ese extremo. De hecho, el emperador admite que quería purgar a Lorgar y su legión, pero Ross le convence de no hacerlo. Yoink. Devoradores de mundos, la 12ª legión. Bando, traidores. Primarca, Angron, el hombre más molesto, con la vida más injusta en toda la galaxia. Un carnicero masacrador con gigantes hachas motosierra, el cual está tan loco que bueno, solo míralo ahora. Palabra descriptora. Oye tú, sí tú, ¿estás enojado? ¿Quieres destruir a todos y a todo lo que se mueva y lo que no se mueva? ¿Y que te premien por hacerlo? Entonces, amigo mío, deberías unirte de una vez a los Devoradores de Mundos. Los Devoradores de Mundos vienen del mundo de esclavos de Nuceria, con su primarca Andron, que para los que no saben inglés y no entienden el chiste, está muy enojado. Andron fue criado como un esclavo desde pequeño y fue forzado a pelear como gladiador por el entretenimiento de las masas. Como no quería pelear, le quitaron parte del cerebro y le implantaron una máquina de la era oscura de la tecnología, llamada Clavos del Carnicero, la cual hacía que cada vez que pensara, sintiera, dormía, comía o siquiera existiera, sentiría un dolor infernal en todo momento, excepto cuando esté furioso. Todos los marines de esta legión querían ser como su padre, también se pusieron los clavos del carnicero, aunque muchos de ellos fueron obligados a hacer esto. Así que tienes una legión masiva de semidioses, los cuales sienten el dolor más horrible si no están más que furiosos. Ármalos con super armaduras de poder, cañones Volter y hachas motosierra, y tienes a los perros rabiosos más peligrosos de la galaxia. A ver qué pasa si los provocas. No es sorpresa que hayan sido corrompidos por el dios de la guerra y la sangre Khorne, y ellos son una de las legiones con la historia más triste que podrías encontrar. Claro, son super asesinos demoníacos, pero no eran así en un inicio. Es más, cada primarca supuestamente representa un lado del emperador, y Andron, ahí como lo ves, representaba la compasión del emperador. Imagínate lo que le hicieron a este pobre hombre. La corrupción destruyó las mentes de toda la legión y de Andron, volviéndolos berserkers descontrolados, y Andron se volvió un inmortal con esto, siendo que le quitaron hasta la oportunidad de tener una muerte digna. Los Devoradores de Mundos, como los lobos espaciales, llevan sus características muy marcadas en ellos. Están furiosos, quieren matar todo, quieren matarte a ti e incluso quieren matar a sus propios compañeros. Y eso es todo, son rojos, están enojados, van a correr hacia ti y te van a destrozar. Así que si te gusta eso, ellos son para ti. O simplemente te gustan porque antes eran mucho mejor que eso. Puedes matarme, soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico. Tengo a Dios de mi lado. ¿Lo oyes, perra? Los Ultramarines, la 13ª legión. Bando, Leales. Primarca, Roboute Guilliman. Este tipo es simplemente God. Es un analista y estratega de terror, un diplomático y burócrata, y un niño de mami. Para la descriptora, de Ver. Ellos son los poster boys de Warhammer 40.000 y de los marines espaciales. Todos ellos son gigantes azules, así que fueron llamados pitufos por la comunidad, siendo Guilliman papá pitufo. Vienen del sistema Matrag, donde fueron conocidos como los Reyes Guerreros, ya que todos ellos eran buenos para la política y el gobernato del más alto calibre. Ellos son el pollo a la brasa de los marines espaciales, su crema volteada, el plato fuerte. Son bastante buenos en todos los aspectos, tanto que en la herejía de Horus tuvieron que mantenerlos fuera del combate porque si no los traidores morían en 2×3. Sus habilidades de análisis, estrategia y liderazgo son tan altas que dan miedo. Guilliman antes era uno de los primarcas más aburridos para el fandom, ya que su estilo de guerra no era tan alocado como el del resto. No importa cuánto lo intentes, no puedes ganar sin logísticas, sin rutas de suministros, sin economía, no puedes hacer nada sin todo eso. Y este hombre lo sabía muy bien, aunque todo cambió en su resurrección, haciéndolo el absoluto favorito del fandom. Él tiene uno de los reinados más grandes de la humanidad, siendo un gobernante de 500 mundos perfectos, conocidos como el sistema de ultramar, y es por eso que sus hijos son los Space Marines más reconocibles y usados por todos. Lo único que rivaliza con el peso de sus victorias es el gran peso de sus egos. Son buenos para todo y malos para nada. No son excelentes para todo,
Hay legiones que hacen mejores cosas que ellos, pero son buenos para todo lo demás. Lo más interesante de ellos son sus personajes, los cuales están llenos de ultra depresión. Sobre todo Uriel Ventris. Ese hombre vio cosas que no mencionaré. Lance Sol Negro y Cielo Muerto si quieren saber. Está feo. Gilliman fue hasta abril del año pasado el único primarca leal vivo. Así que imagínate cómo está su salud mental luego de ver lo que la humanidad se convirtió y tuvo que combatir mientras estaba congelado en estasis. Él vio el imperio y quiso morirse. Y ahora es el único que puede guiarlo y arreglarlo en su obra más oscura. Incluso cuando fue a hablar con el emperador buscando esperanza, él salió del trono completamente destrozado. Pero no se rindió a pesar de tener todo en contra y sigue luchando por la humanidad hoy en día. Viendo esto, porque Gilliman es actualmente mi primarca favorito de todos. Los ultramarines son la legión más balanceada con la mentalidad más estable que podrás encontrar y perfecto si quieres un grupo simple pero efectivo. Not all pee-pee times are poo-poo times. But all poo-poo times are pee-pee times. La Guardia de la Muerte. Bando, traidores. Primarca, Mortarion. Él es la muerte, un veneno mortal y huele horriblemente mal. Palabra descriptora, putrefacción. La Guardia de la Muerte viene del planeta de Barbarus, con su primarca Mortarion. Son la 14ª legión y eran conocidos por su masiva tolerancia al dolor, donde los puños imperiales eran la defensa absoluta por sus tácticas y construcciones. La Guardia Imperial son la resistencia absoluta, ya que te aguantan un bombazo nuclear y se siguen moviendo como si nada. Son lentos pero nunca paran, lo cual fue confirmado cuando el capitán de la Guardia de la Muerte, Typhus, con el título de mamagüevo, digo glu 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 glu, vendió el alma de toda la legión a Nurgle, el dios de la enfermedad y la podredumbre. Y estos fueron infectados con las enfermedades más mortales de toda la galaxia y simplemente no se podían morir, no importa qué pasara, no podían morir. Hasta el pobrecito Mortarion tuvo piedad de algunos y los quiso matar, pero no se mueren, o sea, pobrecitos. Ahora son una legión que adora a Nurgle, completamente mutados, y que su habilidad para sentir el dolor se esfumó completamente, haciéndolos incluso peores adversarios. Pueden caminar un mar de balas, matar 10 marines normales y seguir como si nada. Todo mientras se esparcen las bendiciones de Nurgle a todos lados. Y estas bendiciones son todo tipo de cáncer que te puedas imaginar. Las batallas contra estos sujetos son muy horribles, ya que con el hecho de respirar ya te mataron ya. ¿Qué más necesitan aparte de mucho aguante cuando sus enemigos mueren por su propio vómito, la piel se les cae a pedazos, se pudren desde dentro o se transforman en zombies supermutados con insectos putrefactos gigantes que comen carne y metal para el desayuno? Todo mientras avanzan lentamente, tomándose su tiempo para tomar cuantas vidas quieran. Tan solo mira Mortarion. Tiene un diseño que te cagas, que te cagas. Es una polilla con armadura gigante que suelta cáncer espacial a todos lados. La Guardia de la Muerte, señores. Con sus poderes, sus grandes poderes. Los 1000 hijos, la 15ª legión. Bando, herejes. Marca, Magnus el Rojo. Un erudito, un mago, un nerd de los más grandes y el hombre incorrecto en el lugar incorrecto. Pobrecito. Palabra descriptora. Magic. Los 1000 hijos vienen del mundo de Próspero, con su primarca Magnus. Ellos son la última legión, la cual le pertenece a uno de los 4 dioses del caos en específico. Ellos son siervos de Sinch, el dios del destino. Están muy inspirados por la cultura egipcia, siendo esclavos de Sinch, donde muchos de ellos ya ni siquiera tienen una forma física como tal, reducidos a simplemente polvo, pilotando sus armaduras con magia. Los 1000 hijos no merecían el destino que tuvieron. Si no fuera por las artimañas de Horus, seguirían siendo leales realmente, o eso creo yo. Muchos dicen que Magnus no hizo nada malo, lo cual es una gran mentira. Yes, you know that feeling when your home planet is torn asunder by a pack of spiteful bigots and you live in pain and suffering for 10,000 years, knowing that you could have saved it had you not fucked up over and over and over, and then you're forced to stand before an assemblage of literal jeering clowns who call you cringe and tell you to go back to your aforementioned long since destroyed home. Can anyone relate?
así sí la cagó bastante y se hizo varias cosas malas, pero se arrepintió. O al menos por un tiempo de todo ello. Pero sí dan pena, la verdad, no te voy a mentir. Lyman Ross quiso terminar con su rivalidad con Magnus a través de la total aniquilación de su legión, logrando escapar solo con la ayuda de Singe, y mutado por siempre debido a ello. La magia es su habilidad principal. Combina esto con terror Lovecraftiano, con los ojos en todas partes y tentáculos y esas cosas y supermutaciones, con ataques de rayos psíquicos. Pueden regresar en el tiempo a un punto anterior y abrir portales al infierno o alterar el mismo tejido de la realidad a su voluntad. Su magia no conoce límites y están más que listos para usarla. Si te gusta la magia, los encantamientos super largos con pasados trágicos y un Primarca que como Mortarion tiene un diseño God, todos los viejos son para ti. Los hijos de Horus. Uy, acá se viene lo fuerte. Los lobos lunares o la legión negra, como quieras llamarlos. Bando, traidores. Primarca, Horus Lupercal. El señor de la guerra. El mejor amigo que podrías desear o el architraidor de la humanidad. Él es la segunda razón por la cual Warhammer 40.000 está tan mal. La primera es cerda. Ya hablaremos de ella más tarde. Palabra descriptora. Los hijos de Horus es el antiguo nombre de que tenía la legión mientras Horus estaba vivo, provenientes del mundo de Cotonia. Los hijos de Horus eran más que nada tropas de asalto. El poder de sus ataques era el más formidable y efectivo de todas las legiones, siendo el porqué Horus fue elegido como el señor de la guerra. Mientras otras legiones como los cicatrices blancas eran conocidos por sus ataques super rápidos, los hijos de Horus eran conocidos por siempre abrumar a sus enemigos con tanto poder que venían llorando pidiendo clemencia. Tanto así que se dice que si los hijos de Horus y los puños imperiales pelearan sería una batalla eterna por sus características, siendo que los puños imperiales son la defensa absoluta y ellos son el ataque absoluto. Sin embargo, los hijos de Horus ya no existen porque ahora son llamados la Legión Negra, liderados por Abaddon el Saqueador, el hijo de Horus quien dice triunfar donde su padre falló. Aunque no sé qué tan seguro estemos de esto, ya que Horus casi destruye el imperio en 7 años y Abaddon en los 10.000 años que va, pues no veo que haya hecho tanto daño. La Legión Negra sigue siendo una legión de asalto, pero son más como los ultramarines, pero del caos, siendo los poster boy de los traidores. Y otra cosa que caracteriza a la Legión Negra es que tienen miembros de todas las legiones traidoras en sus filas, haciendo que quien quiera unirse a ellos es totalmente bienvenido. No importa dónde vengas, siempre que quieras destruir el imperio. ¿Y esto te dará algún beneficio? Completamente. Obtendrías no solamente la bendición de un dios del caos, sino las bendiciones de todos los dioses del caos a la vez. Su famoso grito de guerra. La mejor forma de describirlos. No importa qué pase o cómo pase, mientras el imperio muera, la Legión Negra se alzará con la victoria. Son una legión formada por el odio y el rencor, con un muy claro objetivo. Mientras exista el imperio, la Legión Negra estará ahí para destruirlo. Portadores de la palabra. Bando super pero que super herejes desde la cuna. Primarca, Lorgar Aurelian, un predicador y fanático religioso del más alto nivel y un niño del coro. Así es lo que encuentras en la iglesia. Palabra escritora. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo!
de los dioses y la importancia de la fe es una realidad, y es una herramienta que usa para dividir a la galaxia. Así que si te gusta la religión, eres cultista y te gusta el oro, los portadores de la palabra son para ti. I don't know why anyone would call us racist. I'm a black priest for Emperor's sake. Even gods may die! Los salamandras rojas. Estos son unos absolutos favoritos del público. Bando, leales. Primarca, Vulcan. Un maestro forjador, un gigante y el hombre más abrazador de todos. You have found all the artifacts, and now I have returned to bring peace and friendship to the entire Imperium. No matter what the voices in my head say. You are weak, Vulcan. Shut your nut-faced brain ghost Ferris. You are not friend. Yes, yes! I did it! I am best forge, father! La descriptora, fuego. Los salamandras rojas vienen de Nocturne, un planeta volcánico lleno de ceniza, hogar del primarca Vulcan. Son los más grandes de los Space Marines por tamaño. O sea, mira Vulcan, es una montaña de músculos que es por mucho el primarca más alto de todos, midiendo 4 metros y algo más. Pero no dejes que su tamaño y apariencia te intimiden, ya que él es el más amigable y bondadoso de todos. Los salamandras, por desgracia para ellos, suelen asustar a las personas comunes con sus apariencias, siendo mucho más grandes que otros marines, teniendo una piel oscura como el carbón y unos ojos carmesí intensos, mientras cargan todo tipo de lanzallamas gigantes, por lo cual el civil común se asustaría con eso, pero en realidad ellos en sus tiempos libres se le dedican a abrazar gatitos y acariciar perritos. Vulcan creía fervientemente que proteger al imperio era proteger a su gente, así que a diferencia de otros marines que ponen su deber y vida muy por encima de los humanos, los salamandras priorizan por mucho la vida de las personas y su protección, y muchas veces pierden a muchos números entre sus filas por ello. Son muy independientes también, siendo forjadores y herreros que traen y mantienen sus propias armas. También tienen el único privilegio de ver a sus familias, incluso después de haber sido convertidos en marines espaciales, siendo esto algo muy raro entre los demás marines, casi, porque ninguno puede ver a sus familias, pues, pobrecitos. A ellos les importas mucho, lo cual es chistoso porque ves al hombre de metal de ojos rojos con un lanzallamas gigante reducir a un cultista hereje a una masa de metal burbujeante para que voltee y te diga: no hay nada que temer, amiguito, y te dé un abrazo hasta llevarte a un lugar seguro. Si te gusta el metal, derretir cosas y ser la mejor persona con los demás, todos los salamandras rojas son para ti. Garry's Mod 5 is a fighting hack and slash game where you play as a single family of Nirvana backup singers and their detachable appendages, struggling to stop mankind's ultimate foes, Virgin and Urinate. La Guardia del Cuervo. Bando, leales. Primarca, Corvus Corax. Un cuervo, una sombra, un fan del heavy metal con una melenaza que se carga. Palabra que los describe: invisibilidad. La Guardia del Cuervo es la última legión leal de la que hablaremos hoy, viene del planeta Lycaeus, no sé cómo se pronuncia ese nombre, ese planeta, la verdad, perdón. Con su primarca Corvus Corax. Si no te quedó claro, la Guardia del Cuervo se especializa en el sigilo y las infiltraciones, siendo totalmente eficientes en todos los monstruos asesinatos sigilosos que hay. A pesar de que sus mochilas cohete de doble alas y sus supergarras gigantes de poder no son muy sigilosas que digamos. Son nombrados así por el cuervo, siendo el heraldo de la muerte. Donde haya cadáveres hay cuervos, así que es un poco obvio. Son cazadores muy pacientes, los cuales no tienen problemas con esperar para por fin jalar el gatillo y matarte. No es fácil ser una facción de sigilo cuando mides casi 3 metros y vas por ahí usando una super armadura de poder. Eso no solo debería enseñarte que Warhammer 40.000 es bastante ridículo y exagerado en muchas ocasiones, sino que estos tipos son realmente buenos en su trabajo. Y no solo es que no los veas, es que ni lo sientes. El Corvus Corax es tal que si él lo quiere, incluso si está parado enfrente tuyo, no lo podrías ver, ni sentir, ni oler, ni nada. Y si te gusta todo el estilo metalero con su pelo super largo, piel pálida y cuervos hasta en la sopa, I want to poop the snoot. Stop wanting. But stop. Must. Vulcan. But boop. No booping. Boop. entonces la Guardia del Cuervo es totalmente para ti. Another day, another victory for the OG, taking down the sweats, the impostors among us. Legión Alfa. Bando, traidores los días de semana y leales el fin de semana.
Nadie sabe realmente qué son esos tipos. Primarcas, Alfarius y Omegon, saboteadores, desestabilizadores y viven dentro de tus paredes. Palabra descriptora, sus. Finalmente la legión número 20 y la última de todas, la legión Alpha, liderados por Alfarius y Omegon, la única legión con 2 primarcas. Esto es así porque ellos son gemelos, son herejes o eso se cree. Están especializados en infiltraciones, disfraz y en la destrucción de sociedades y ejércitos desde dentro. Su logo es la hidra, porque incluso si llegases a cortar una de sus cabezas, a esta le crecen 2 más. Siendo así que si tú matas a Alfarius, otros Alfarius tomarán su lugar. Ya que todos somos Alfarius, tú eres Alfarius, yo soy Alfarius, tu familia es Alfarius, tus mascotas Alfarius, tus amigos son Alfarius, tu novio o novia son Alfarius, todos somos Alfarius. En la legión Alpha todos son iguales, todos tienen la misma cara y calva, todos dicen ser Alfarius, todos mienten y todos dicen la verdad. Son los que más usan a los cultistas y herejes comunes de todas las facciones, porque es más fácil conquistar un planeta cuando envenena sus suministros de agua, quemas a sus alimentos, roba su armamento y duermes en sus camas. Mientras la Guardia del Cuervo suele atacar con sigilo acabando con sus enemigos rápidamente, la Legión Alpha le gusta tomarse su tiempo en debilitar al enemigo y vestirse como sus líderes para dirigirlos a la más vil ruina y así poder ganarles fácilmente. Ser Alfarius no solo es un honor, ser Alfarius es un requisito para poder unirte. Hubo una historia de un agente persiguiendo a un Alfarius por mucho tiempo y cuando por fin lo encontró, vio que este tenía su rostro, ya que su plan era matarlo y tomar su lugar desde el principio. Saben de reconstrucción facial por cirugía, de hackeo, de asesinato político y robo de identidad del más alto calibre. Son marines espaciales solo en nombre, porque ser un guerrero estoico gigante no es lo que la Legión Alpha quiere ser. Es más, lo que ellos quieren es que tú no sepas de la Legión Alpha. Es más, lo que ellos quieren es que tú no sepas que la Legión Alpha siquiera existe. Tú eres Alfarius, yo soy Alfarius, todos somos Alfarius. Muchas gracias por ver este video hasta el final. La verdad es que ha sido un gran reto para mí y me tomó mucho más tiempo del que yo realmente podía haber llegado a esperar. Esta sin duda es una nueva experiencia la cual aprecio mucho y agradezco que todos ustedes me hayan acompañado aquí. Espero verlos en siguientes videos y no olviden dejar sus comentarios acerca de cuál fue su legión favorita. Yo soy la Rata Albina y nos vemos.